Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a prepararnos para alabar a Dios. Vamos a abrir nuestros himnarios populares en el número 146. Dios os guarde.
Buenas tardes, hermanos. Me da mucha alegría estar aquí todavía. Hay muchas iglesias que ni siquiera han comenzado los cultos presenciales en la mañana, ni en la tarde, ni nada. Y otros que sí han comenzado turnos en la mañana y cultos en la tarde presenciales, pero son muy pocas iglesias que lo han hecho aún. Había estado bajando la cantidad de personas fallecidas y casos nuevos en las semanas anteriores, pero esta semana especialmente ha repuntado algo y hemos considerado que vale más seguir así. Así que nos estaremos viendo en las noches o en los cultos de tarde en casa todavía por este mes y veríamos en julio qué se puede hacer. Creo yo que es muy cómodo sí estar en casa y vernos y la palabra es la misma, es la palabra de Dios, así que esta no puede ser detenida por ninguna forma de obstáculo. Pero sí debemos estar atentos, debemos estar con ambos oídos atentos, con toda la mente, con todo el corazón y con todo el espíritu, a fin de que entendamos que el Señor nos está diciendo algo para corregir, para avanzar, para crecer, para sanar, cosas que nos hacen falta. Hoy vamos a ver un tema en el libro de Oseas, en el capítulo 5, donde se ve un juicio contra los dirigentes. Un juicio de Dios, como todos los juicios proféticos donde hablan de tanta destrucción, de tanto juicio que habría, porque los dirigentes en particular habían prevaricado. La palabra prevaricación significa fallar a la ley de Dios estando en un puesto de liderazgo. La prevaricación entonces es más grave que el pecado sencillo de una persona porque afecta a mucha gente, afecta quizás a todo el pueblo, a toda una nación. Dependiendo del nivel de liderazgo que se tiene, el daño que se hace al prevaricar es muy extendido. Un padre que peca afecta a sus hijos. Un pastor que peca afecta a su iglesia. Un gobernante afecta a su nación. Así que el Señor habla directo y duro contra los dirigentes, tanto los sacerdotes como los reyes, que habían prevaricado, habían fallado en la obediencia a la ley de Dios, habían fallado en las instrucciones que Dios dio respecto a su quehacer. Vamos a leer de nuevo. En Oseas 5 dice así, del versículos del 1 en adelante: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, a Israel, no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado también todo Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, porque se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá y trompeta en Ramá. Sonad alarma en Betavén. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla, Efraín,
y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá verá su llaga. E irán entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Así termina esta profecía. Se parece a otras profecías de otros profetas, pero del mismo Dios Altísimo. El estilo de Dios es señalar el pecado, señalar los pueblos, ver cómo hemos decepcionado su voluntad, su corazón, y cómo hemos afectado a muchos, y cómo viene un castigo irremediable e irremisible de parte de Dios a través de otros pueblos castigadores. Así dice Isaías, Miqueas, Amós, Oseas y otros de los grandes profetas, pero se parecen mucho en que dentro de todo este gran juicio que se hace y ese gran castigo que vendría, siempre hay un versículo, por lo menos uno, que ofrece una esperanza. La veremos al final, esa esperanza que Dios da a los prevaricadores. Hay un principio en la Biblia que es el principio de autoridad. Dios estableció un principio de autoridad y dio capacidad de liderazgo a muchos hombres. Los que hablan de liderazgo en el mundo dicen que cualquiera puede ser líder. Y sí, líder de su casa, líder de sus amigos, líder de grupos pequeños, pero Dios dio un don especial de liderazgo a ciertos reyes, caudillos, príncipes, investigadores políticos, sacerdotes y pastores. Es una capacidad especial que Dios da. No se adquiere ni en la universidad, ni en el seminario, ni se adquiere en la iglesia, ni en la tienda, ni en la televisión, ni en el internet. Es un don que Dios da a los líderes y les hace ver su voluntad y les da visión para avanzar hacia el futuro, y no solo avanzar ellos, sino guiar a un pueblo, o guiar a una iglesia, o guiar a una congregación o una gran familia, porque tienen un puesto principal de liderazgo. De hecho, tanto los dirigentes espirituales como los dirigentes políticos son siervos de Dios. Y así lo señala la Escritura muchas veces. Y de una y otra manera están obedeciendo a un ministerio, a una misión que Dios les dio para hacer algo. La diferencia es que los hombres de Dios lo saben bien, conocen a Dios, conocen su palabra, lo aceptan voluntariamente y dicen: yo soy siervo de Dios. En cambio, muchas veces los políticos, los reyes, los líderes de la tierra desconocen cuál es su misión central y a quién están sirviendo, y terminan sirviendo al dinero, o a los intereses, o a los colores de un partido, o en el mejor de los casos sirviendo al pueblo, lo cual es muy bueno. Pero desconocen que hay un Dios poderoso que les dio esas capacidades, que los puso ahí para hacer una misión específica. Hace años, cuando mi padre estaba joven y siendo parte de la campaña de las Américas allá por el año 1970 por ahí, vino a Monterrey. Estábamos viviendo en Tampico, pero él vino junto con otros hermanos de diferentes partes del país, se reunió con pastores de la zona, hicieron un equipo y fueron a visitar al gobernador del estado. En ese tiempo el gobernador del estado se llama Eduardo Elizondo, y lo recibió, y tenemos fotos por ahí cuando están hablando con él, varios pastores. A mi padre le tocó entregarle una Biblia de regalo y decirle: el pueblo cristiano está orando por usted, porque usted también es un siervo de Dios. Eduardo Elizondo lo recibió con mucho
gozo, con mucha gratitud, el hecho de considerarlo siervo de Dios, sirviendo a la nación. Él es padre de Fernando Elizondo, que después fue candidato y también ejerció otros puestos. Pero tanto los dirigentes espirituales como los dirigentes cristianos, políticos, somos siervos de Dios para servir a la voluntad. Y Dios inclina el corazón de los líderes para hacer una cosa u otra. Por eso es que es importante que nosotros respetemos a los líderes, tanto los líderes espirituales como los líderes políticos, porque somos siervos de Dios. En todo caso debemos orar por ellos para que el Señor les guíe y ellos se dejen guiar. Porque mientras mejor se dejen guiar un líder, más lejos, más bendición, más arriba puede llevar a su pueblo. Dios diseñó el principio de autoridad para hacer funcionar ordenadamente las sociedades, los pueblos, los ejércitos, las empresas, las familias, las iglesias, a todo el pueblo. Si no hubiera principio de autoridad, esto sería un caos ingobernable. Cada quien hace lo que quiere, sería un conflicto eterno unos contra otros y prevalecería la ley del más fuerte o el del mejor armado y habría injusticia tras otra. Pero Dios estableció un principio de autoridad para establecer orden en la tierra. Ese principio de autoridad que ni siquiera lo enseñamos como cristianos o bautistas, porque no está dentro de los artículos de fe, ni en los artículos de fe de ninguna iglesia. Ese principio es valioso, porque mientras más respetamos a la autoridad, más progreso tenemos en todos sentidos. Mientras más cuestionamos a la autoridad, más desorden hay y más desperdicio de energía y de fuerzas y de actividades. Todo se hace inútilmente. Las iglesias se paralizan, los pueblos no se diga, porque no han querido respetar a la autoridad. Y se supone que solamente debemos respetar a las autoridades que se lo merezcan, es decir, que sean excelentes, que no cometan error alguno. A eso sí hay que respetarlos. Y si el principio de autoridad dependiera de la excelencia de los hombres, no habría autoridad en la tierra, no habría orden, no habría nada. No depende de la calidad de la persona, sino depende del Señor que pone a esa persona. Por eso somos tan terriblemente equivocados cuando criticamos al presidente, o al gobernador, o al pastor. Estamos verdaderamente equivocados, no conocemos cómo Dios trabaja a través de autoridades. El mundo tiene autoridades, tienen reyes, tienen monarcas, tienen presidentes, tienen primeros ministros, porque Dios estableció ese sistema de autoridad. Fue el Señor el que lo estableció. Y si lo entendemos, podremos tener excelentes pueblos, excelentes equipos, excelentes empresas, excelentes iglesias, excelentes familias. Porque ahí dicen, bueno, yo respeto a mi padre porque se porta bien, pero el día que él falle, el día que nos falle, yo definitivamente me voy a separar de él y voy a renunciar a él. Hay hijos que piensan así y hay esposas que piensan así y se van de la protección de su esposo porque el esposo cometió un error. Y entonces ella comete otro y los hijos siguen cometiendo errores por todas partes y tenemos una sociedad descompuesta, horriblemente desorganizada, porque se perdió el principio de autoridad. Algunos hasta cambian la forma, dicen, el principio de autoridad es el machismo. Mejor vamos a poner el feminismo. Y tanto el machismo como el feminismo están equivocados, porque no siguen el principio de autoridad, ni respetan la voluntad de Dios, ni tienen el principio de amor, que es el que mueve verdaderamente a los buenos gobiernos, a los buenos liderazgos. El liderazgo se puede mover por amor o se puede mover por dinero. Y esta mañana platicaba yo con mi padre, Juan Pacot, y le dije, fíjate que mucha gente por dinero trabaja mucho mejor que los cristianos por amor.
Llegan tempranísimo, hacen todo lo que tienen que hacer con excelencia, porque allá los mueve el dinero. Pero en la iglesia pues nos mueve el amor. Llegamos tarde, no venimos, no asistimos, no cumplimos, no trabajamos. Al cabo nada más nos mueve el amor de Dios, pues no tiene fuerza eso. Y el que no tiene fuerza somos nosotros, que no entendemos que Dios establece autoridades para trabajar y para hacer las cosas excelentemente. Sí, obedecemos a la autoridad. Pero en este caso, el problema está en que Dios estableció esas autoridades y esas autoridades prevaricaron. No usaron el tremendo poder de Dios, no usaron la palabra de Dios, la ley de Dios, no usaron el amor de Dios para hacer sus cosas, sino que siendo líderes se fueron detrás del dinero y de la conveniencia personal y empezaron a traicionar al pueblo y a traicionar a Dios. Ahí está el problema. Ahora, ¿qué debe hacer el pueblo? ¿Rebelarse y matarlos? No, el Señor se encarga de eso y por eso este pasaje de Oseas 5 que estamos viendo, en el cual Dios está juzgando a los líderes. Dios los juzga y Dios los cambia cuando Él quiere. Y Dios levanta a otro líder, pero tenemos que pedírselo al Señor, que es nuestro vengador. Es el Señor de señores. El ser líder nos da un don especial que Dios da, pero también una alta responsabilidad. Miren, los líderes, tanto los sacerdotes como los gobernantes, tienen muchos privilegios, sí, muchas cualidades, sí, pero tienen una altísima responsabilidad. Primeramente ante Dios, por sí mismos como cualquier hombre, pero habrán de dar cuenta del pueblo que dirigen. Por eso la Biblia dice, obedezcan a vuestros pastores, porque ellos darán cuenta de ustedes. No dice, pastores, obedezcan a sus iglesias, porque las iglesias van a dar cuenta de ustedes. No, el líder va a dar cuenta de sus ovejas y de sus ciudadanos. Y debemos entender eso y obedecer el liderazgo que Dios puso. En el capítulo 6 de Oseas, el Señor dirige un juicio contra estos líderes de Israel y de Judá, quienes en su extravío estaban desviando al pueblo hacia la desobediencia, hacia la idolatría, hacia la injusticia. Qué grave es eso, ¿eh? Seguramente la principal desobediencia fue guiar al pueblo hacia la idolatría, hacia los cultos extraños. Eso ocurrió mucho en Efraín. Efraín es la principal de las tribus de Israel. ¿Ok? Israel tenía un montón de tribus, eran 11 tribus, pero de esas 11, la principal era Efraín. Y por eso muchas veces se usa Efraín o Israel como la tribu más poderosa y que estaba arrastrando a las demás. Hacían cultos paganos en los lugares altos, como en Mizpa, en Tabor, en Samaria mismo. Ponían allá lugares altos para llevar a idolatría, porque el pueblo añoraba la ciudad de Jerusalén y su templo. Y ellos ya habían salido de ahí, se habían apartado. El pueblo del norte, el reino del norte, no quería volver a Jerusalén. Y la gente añoraba. Recuerdo los cultos, recuerdo el templo, recuerdo los sacerdotes. Entonces ellos pusieron templos alternativos en estos lugares. Pero en estos templos no estaba la presencia del Señor, sino que había baales, había figuras de acera y se hacían cultos más bien al estilo pagano, así con danza, con orgía, con sacrificio, porque se veía más espectacular ese culto, más participativo. El pueblo podía danzar y hacer cosas. Entonces, hoy en día, a veces, muchas iglesias llamadas cristianas celebran un culto bailable, ¿sí?, semejante al mundo, para que la gente prefiera eso que ir a la casa de Dios a alabar y adorar en reverencia. Bueno, pues así habían transitido estos jefes, estos líderes
desde el mismo Jeroboam, que fue el primero de los reyes de Israel, y los que siguieron fueron igualitos. No hubo ni siquiera un rey bueno en el reino del norte. Todavía en el reino de Judá sí hubo por lo menos 4 muy buenos, ¿no? Josías, Josafat, el rey, otros 2 muy buenos. Pero acá no, porque se habían prevaricado y habían pecado contra Dios y habían guiado al pueblo hacia la idolatría, como el pecado de Jeroboam. Cuando vino la calamidad y vinieron las amenazas de las invasiones bárbaras de otros pueblos, entonces estos líderes, en vez de buscar en Dios la ayuda y el perdón y la restauración, buscaron ayuda en los dioses, en otros pueblos. O iban a Egipto para buscar que les ayudara el faraón, o se iban a Siria para buscar que les ayudara el rey de Asiria. En este caso, en este tiempo, el rey Jareb de Asiria era el hombre poderoso. Y dijeron, vamos allá, le ofrecemos 25,000 talentos para que él venga y nos proteja. Y sí le dieron los 25,000 talentos, pero no vino ni los protegió. Por muchas razones no lo hizo, porque no es poderoso para hacerlo, y el Señor sí lo es, y sí los hubiera podido librar si ellos simplemente se arrepienten y piden perdón. El Señor es fiel y justo para perdonar sus pecados y para limpiarlos de toda maldad, pero no habían entendido que tenían un Dios muy, muy bueno. Entonces vino la reprensión de Dios. Estamos en un tiempo de elecciones en Nuevo León y en México, y los líderes políticos de nuestro tiempo tienden a apartarse del consejo de Dios y a aprobar cuanta ideología perversa llega. Son ideologías verdaderamente perversas. Cualquiera lo entiende, que está mal, que va contra la familia, que va contra la virilidad, que va contra la feminidad, y no importa. Están aceptando esas ideologías perversas para pecar contra Dios. Y si el pueblo no quiere, vamos a legislar para que lo hagan a fuerza y les enseñen así desde chiquitos. Y si las iglesias se oponen, cerramos las iglesias. Y si los pastores siguen predicando, los metemos a la prisión. Es decir, los errores que cometían aquellos reyes de la antigüedad se lo están cometiendo hoy nuestras autoridades. Y es terrible. Nuestra convención y en particular muchos pastores del grupo de oración han estado haciendo campaña para pelear ante el Congreso que no se aprueben esas ideologías. Se ha escrito incluso una posición de la Iglesia Bautista para que la lean los senadores y los diputados antes de votar a favor o en contra de estas leyes, ¿no? Y no solo los bautistas, sino todas las denominaciones han hecho un frente común para luchar en pro de la vida y de la familia. Porque las ideologías que vienen son para destruir a la familia y matar a los bebés que vienen a nacer. Son cosas muy terribles, muy diabólicas, y que nuestros líderes van a adoptar como bandera suya. La adoptan como bandera política para que voten por ellos. Es terriblemente erróneo y equivocado, y sin embargo lo hacen. Seguramente hay presiones de más arriba, las cuales no quieren enfrentar, pero de todas maneras temen más a esas presiones que al Dios Altísimo, que es el que verdaderamente juzga a los pueblos o el que verdaderamente salva a los pueblos. Porque nuestro Dios es un juez y es un salvador. Y lo otro lo podemos tomar como salvador o rechazar como salvador y enfrentarlo como juez. Terrible, ¿no? Aún en este tiempo la reprensión hecha por Dios encierra un mensaje de esperanza, y a eso quería yo llevarles en esta tarde. El mensaje de esperanza está en el último versículo, está el versículo 15. Dice, Él ha dado su revelación. Andaré, dice Dios, volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Dice, pues sí, pero no se están reconociendo su pecado ni buscando
el rostro de Dios. Y entonces viene la última frase: en su angustia me buscarán. El Señor sabe que en la angustia buscamos el rostro de Dios. Los cristianos primero, pero también el resto del pueblo lo hará cuando esté en angustia. Por eso es que Dios permite las tribulaciones, las pandemias, las sequías, los huracanes, los terremotos, todas esas cosas. Dice, ¿por qué Dios permite? Pues porque somos rebeldes y necesitamos angustiarnos para volver a Dios. De otra manera no volveríamos, nunca. Moriríamos en pecados y en condenación. Pero el Señor permite estos sufrimientos precisamente porque en su angustia me buscarán. Y entonces habría salvación. Entonces habrá salvación. Hay juicio contra el país y contra el mundo. Y no solo la pandemia, junto con la pandemia vinieron muchas calamidades que trajeron pobreza y malestar y temor entre las personas. Pero esta es la oportunidad dorada para presentar el Evangelio, presentar al Dios vivo, al Dios que tiene misericordia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamado en tanto que está cercano. Esa es la invitación que Isaías hace a los pueblos que están en sufrimiento, que están en angustia. Vamos a orar por nuestras autoridades, que Dios abra sus ojos, que clamen al Señor verdaderamente, porque de otra manera solo será un caos y confusión. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu juicio, gracias por tu justicia. Y también te damos gracias por tu misericordia, porque aún estas pandemias y estas guerras y estas pobrezas, estas calamidades, vienen por tu misericordia para que podamos entender que te necesitamos como Salvador. Te rogamos, Señor, que así dirijas a nuestros líderes en México, a nuestros pastores y también a nuestros gobernantes. Que nosotros podamos, simplemente obedeciéndoles en tu nombre, ser bendecidos y ser prosperados. Ayúdanos a llevar este mensaje de salvación a los que sufren, porque para eso sufren, para que puedan entender que te necesitan como Salvador. Guía a nuestra iglesia, Señor, en los planes que vienen, en las escuelas bíblicas, en cada evento, en cada proyecto. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos